La situación objeto de estudio. Las investigaciones se originan en ideas, las cuales constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. La definición de un área temática implica la selección de un campo de trabajo, de la especialidad o problemática donde nos situamos. Es el momento en que se produce la delimitación o distinción entre sujeto y objeto, ya que allí el investigador se ocupa por definir qué es lo que quiere saber y respecto a qué hechos. Igualmente, puede decirse que en este momento se plantea explícitamente la teoría inicial, el modelo teórico del que partimos o que se verificará durante la investigación. Identificar un tópico o pregunta de investigación supone elegir desde qué claves o enfoques de pensamiento se desea afrontar la comprensión de determinada realidad. El tópico de interés no tiene por qué ser en este momento de la investigación algo totalmente delimitado y definido. Puede ser un área de interés amplio. De igual manera, se debe determinar claramente el escenario o lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al mismo, las características de los potenciales participantes y los posibles recursos disponibles. La selección de un caso determinado se puede realizar en distintos lugares o localizaciones. De la elección del escenario va a depender la realización del estudio, por lo que esta tarea es de suma importancia y es importante determinar la necesidad de solicitar el permiso para acceder al campo, reuniéndose con los responsables del lugar en que los datos se recogerán para asegurar su cooperación. De ser posible, es conveniente elegir más de un lugar donde realizar el estudio debido a que ello permite la comparación y el contraste de la información que se obtiene. En esta etapa de diseño, se suele especificar el proceso de selección que se va a llevar a cabo para asegurarse que el lugar o las personas objeto de investigación se acerquen lo más posible a lo ideal. En la investigación cualitativa, el punto inicial de trabajo es el propio investigador, su preparación, formación, experiencia y opciones éticas y políticas. Se requiere que sea un investigador conformado multiculturalmente por su clase, género, raza, etnia, cultura, entre otros factores. Las decisiones que se tomen desde el mismo inicio de la investigación se verán determinadas por esas características particulares e idiosincrásicas. Además, cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa, lo hace en un mundo complejo, lleno de tradiciones caracterizadas por la diversidad y el conflicto. Estas tendencias socializan al investigador, orientando y guiando su trabajo. Igualmente, el investigador en algún momento estará en la necesidad de confrontar las dimensiones ética y política de la investigación. Es así como la naturaleza compleja, tanto del investigador y la del sujeto y objeto de estudio, se interrelacionan mediante una multitud de elementos que se constituyen en factores determinantes para el curso de la investigación misma. La formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizar la investigación. Dicho de otro modo, el objetivo fundamental de la investigación es resolver precisamente dicho problema de conocimiento, encontrar la respuesta y su éxito deberá medirse por la claridad, pertinencia y precisión de dicha respuesta. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas. Ahora bien, un tema de investigación siempre se elige por alguna razón, por algún motivo. En este momento es bueno que el investigador especifique las razones que le han llevado a considerar como objeto de estudio el tópico seleccionado. Estas pueden ser personales, profesionales, sociales, científicas o de cualquier otro tipo. Este propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización.
Se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Para determinar esta justificación, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. Referentes teóricos. La teoría juega el papel de centrar la indagación y permite la comparación al posibilitar el desarrollo de resultados teóricos o conceptuales. Por tanto, en esta fase debería considerarse un marco conceptual con el que comparar y contrastar los resultados, antes que utilizarlo como categorías que fuercen y limiten el análisis. Entendemos el marco conceptual como una herramienta que explica las principales cuestiones que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas, permitiendo que el investigador seleccione y decida lo que es importante y qué relaciones pueden tener más sentido. Por lo tanto, el cometido que cumple el marco teórico es situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos sólidos y confiables, que permitan orientar la búsqueda y ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que se utilizan en la investigación. Por esta razón, el punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye el conocimiento previo de los fenómenos que el investigador aborda y las enseñanzas que traiga el trabajo de revisión bibliográfica que obligatoriamente debe hacer. Es importante señalar que la elaboración de este marco teórico está estrechamente ligada al mismo planteamiento del problema, y en la práctica ambas cosas se van desenvolviendo casi simultáneamente. Esto es así porque no puede plantearse con seriedad un problema de investigación delimitando lo que no se sabe sobre algo. Si no se revisa y asimila previamente lo que ya se conoce acerca del mismo y si no se ordena la teoría existente. Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa y no divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel más extenso, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos que se relacionan con el problema y que vinculan lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Las bases legales no son más que las leyes, reglamentos y normas necesarias que sustentan de forma legal el desarrollo de una investigación, cuyo tema así lo amerite. En ellas se incluyen todas las referencias que soportan el tema o problema de investigación y las constituyen todos aquellos fundamentos legales establecidos por el Estado o internamente por las organizaciones en las cuales se desarrolla la investigación. Son cuerpos legales la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes orgánicas o no, los códigos, los reglamentos de las leyes, los decretos y las normativas o reglamentos internos. Son de especial consideración debido a que en ellas se establecen las normas específicas bajo las cuales se rige el desenvolvimiento regular de determinadas temáticas y que de una u otra manera pueden influir en el desarrollo de una investigación relacionada a esas temáticas particulares. Estructura metodológica. La metodología se refiere directamente a la lógica interior del proceso del descubrimiento científico. Y a él le corresponde no solamente orientar la selección de los instrumentos y técnicas específicos de cada estudio, sino también, fundamentalmente, fijar los criterios de verificación o demostración de lo que se afirma en la investigación. La ciencia no avanza por medio de un proceso mecánico, como si bastara con formular un problema de investigación, aplicar el método correcto y obtener el resultado apetecido. La investigación es un proceso creativo, plagado de dificultades imprevistas y de paradojas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo. Por ello, la única manera de abordar el problema del método científico en un sentido general es buscar los criterios comunes, las orientaciones epistemológicas de fondo que guían los trabajos de investigación. Es así como en la investigación cualitativa se presentan las siguientes metodologías. Método hermenéutico. La hermenéutica es el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. Y tiene como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras,
los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte. Es la interpretación de toda expresión humana y también implica su comprensión. Método fenomenológico. El método fenomenológico estudia los fenómenos tal como son percibidos y experimentados por el hombre, y por lo tanto permite el abordaje de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta. La fenomenología es un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en el conocimiento que se adquiere válidamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y originarios. Método etnográfico. La etnografía es en principio un método que procura la recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos. Es un estudio exhaustivo de los eventos que ocurren en la vida del grupo, con especial consideración de las estructuras sociales, las interrelaciones funcionales y la conducta de los sujetos como miembros del grupo, así como sus interpretaciones y significados de la cultura a la que pertenecen. Método biográfico o de historia de vida. Este método se define como relato de la vida de una persona, en la que el investigador trabaja sobre un relato que comprende desde el momento en que se está confeccionando la historia de vida hasta el recuerdo más antiguo del sujeto. En la historia de vida se trabaja con toda la trayectoria del sujeto, el cual lleva en sí toda la realidad social vivida. En él se concreta cada grupo social al que ha pertenecido y toda la cultura en la que ha transcurrido su existencia. A veces, en lugar de esto, el investigador utiliza el criterio temático siguiendo un determinado tema a lo largo de toda la vida del sujeto, lo cual permitirá la comparación temática de los relatos de diferentes vidas. Método de investigación, acción participante. Hace referencia a diversos esfuerzos por desarrollar enfoques investigativos que impliquen la participación de las personas que hayan de ser beneficiadas de la investigación y de aquellos con quienes ha de hacerse el diseño, la recolección y la interpretación de la información. Uno de sus principales objetivos es conocer la forma en que la gente interpreta las estructuras sociales para desarrollar actividades comunes a través de sus organizaciones. Los primeros pasos del investigador son un intento constante por definir el objeto de su estudio, o dicho de otra forma, cuál es su caso, cuál es el fenómeno, suceso, individuo, comunidad, rol u organización sobre el que dentro de un contexto limitado se va a centrar el estudio, sobre el cual comienza a recuperar información. Esta actividad lo lleva a contactar con los sujetos o las personas que podrían poseer una muy rica e interesante información al respecto. En este sentido, el investigador intentará, unas veces en los primeros momentos de su estudio y otras a lo largo del mismo, determinar la naturaleza, el tamaño, la localización y dimensión temporal de su caso. En el método hermenéutico pueden usarse técnicas que van desde cuestionarios abiertos hasta la interpretación de sueños, pasando por la observación participante. Pero la más adecuada al método hermenéutico y al descubrimiento de estructuras es la entrevista semiestructurada, que posiblemente deberá ser complementada con alguna u otra técnica. El método fenomenológico estudia hechos y situaciones difíciles de observar y de comunicar, por lo que su procedimiento metodológico básico consiste en oír con detalles muchos casos similares, describir minuciosamente cada uno de ellos y elaborar una estructura común representativa de esas experiencias vivenciales. Las técnicas más utilizadas son la observación directa o participante, la entrevista dialógica, la encuesta o el cuestionario y el autorreportaje. El método etnográfico utiliza múltiples y variadas técnicas y estrategias, pero pone énfasis en el uso de estrategias interactivas, como la observación participante, las entrevistas, los instrumentos diseñados por el investigador y el análisis de documentos. El método biográfico o de historias de vida se basa en el tipo de entrevista no estructurada o no directiva. Debe ser flexible, dinámica,
y en profundidad, la cual puede comprender reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigido hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, situaciones o experiencias, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. También puede usarse la autobiografía escrita porque permite al sujeto reflexionar y manifestar sus sentimientos y experiencias con tranquilidad, tomándose el tiempo necesario para ello. Los estudios cualitativos contienen una gran cantidad de información muy amplia y variada, que incluye las propias palabras pronunciadas o escritas por la gente y las actividades observadas. Una forma práctica para hacer esa clasificación y categorización consiste en transcribir las entrevistas, grabaciones y descripciones en los 2/3 derechos de las páginas, dejando para la categorización y anotaciones especiales el tercio izquierdo, enumerando las páginas y las líneas para su fácil manejo posterior. Luego, la clasificación y categorización de la información puede hacerse de diversas formas. Por ejemplo, utilizando una tabla de doble entrada, donde colocamos las categorías más importantes que encontramos en la información recopilada, apoyadas por frases textuales de los informantes claves. La importancia de los instrumentos de recolección de información es saber con exactitud los datos que necesitamos obtener y así presentar las soluciones a todos los problemas encontrados en la investigación. El principal criterio a la hora de elaborar un instrumento de recolección de información está dado por la posibilidad de que le permita al investigador obtener la información de la manera más exacta posible, de acuerdo a la realidad del objeto de estudio, sin que se produzca en el proceso algún tipo de condicionamiento, limitación o modificación de la información a recabar. Eso implica analizar adecuadamente las circunstancias y adaptarse a ellas para lograr ese objetivo. La validez se refiere a que los instrumentos de medición estén construidos de tal modo que realmente midan los aspectos que se quiere medir. Esta validación debe lograrse mediante una evaluación externa de los instrumentos, a través de una revisión por expertos. La validación de contenido está basada esencialmente y por necesidad en el discernimiento y debe formularse un juicio independiente en cada situación. Validez interna es cuando un diseño posee garantías de que la relación encontrada entre las variables estudiadas no se debe a la presencia de otras variables. Validez externa significa que una investigación debe estar diseñada de tal modo que sus resultados puedan generalizarse a toda la población, a otros individuos y grupos. Confiabilidad. Se fundamenta en el grado de uniformidad con que los instrumentos de medición cumplen su finalidad. Denota el grado de congruencia con que se realiza una medición. No le interesa saber si se está midiendo lo que se desea. Eso es una cuestión de validez. Un instrumento de medición puede ser confiable y no obstante carecer de validez. Sin embargo, no puede ser válido si antes no es confiable.